En Rusia no tenemos nada de picante. Tenemos un poco, para mexicanos es nada. ¿Cómo le dirías que se distingue la comida rusa versus la mexicana? Se llama adjika, es una cosa que pica un poquito. Ok. Así. Ah, ¿A base de qué es? me preguntas cosas que yo no ni idea. De verdad, como... Pero algo ligerito, pues. Sí, muy ligero. Y después, ah, también, pero nosotros comemos muchísimo salado, ¿cómo se llama? Con sal, sí, Ajá, sí. salado. Y, y nosotros comemos muchísimos croquetas, todo de croquetas, así, croqueta de pollo, croqueta de vaca, croqueta, así, croqueta, O sea, como muchísimo. las croquetas de la cocina española, ¿no? Como... No sé sobre español, pero es que nosotros nuestro plato tradicional se ve así como unos, como trigo sarraceno, se llama grechka. Ok. Es cosa muy famosa. Yo les invito a mi casa y les doy a probar. Con gusto. Es muy, Cuando muy hay rico. comida, yo siempre jalo. Sí, invito a todos que quieren grechka. Entonces, no, todos que jueguen Catán. Ah, вот гречка, trigo sarraceno y croquetas, así. Es como plato muy tradicional. También sopa y una ensalada. Вот se llama tres, como Ajá. primera, segunda, tercera en Rusia. Dicen Ah, первая, вторая, третья. Y yo amo estas croquetas y grechka. Y aquí en México hay una tienda cerca de consulado ruso, una tienda donde venden comida rusa. Y, y yo compré este trigo sarracena, que se llama grechka, compré por 1,000 pesos, 5 wow. kilos. En Rusia tú puedes comprar, creo que por 50 pesos. Sí, claro. Y aquí compré por 1,000, pero yo ahí sí no puedo vivir sin grechka. Ah. Sí, no sé si tienes comida que no puedes Sí, comer de también. hecho, hace poco como el pan integral de Alemania, hay uno muy Pan. específico que es de mi región, Pumpernickel, y cuando lo vi en Rappi, compré todo, güey. Así de como todo lo que había, y Tú me ya de ahí recordas, ya no hay sí. más Pumpernickel en Ciudad de México. Tú me recordaste de pan. Sí, es también que falta muchísimo en México porque todo este pan de Estados Unidos Sí, de ¿no? horrible, Es que el horrible. pan de los gringos es puro como Sí, blanco. sí que necesitas seguir cocinando Ajá, para que sí, nosotros en Rusia hacemos pan increíble. Entonces, yo sí, te sí. entiendo. También en Alemania pan es increíble. Sí, y nosotros, y cuando hace tu abuela y tú comes todo de este pan o pones a leche y después, ay no, sí, yo quiero mucho. Muy, ¡guau! Muy rico. Sí. Una vez me acuerdo, como antes comenté, Murat, antes de grabar en Alemania, hubo, sobre todo en los noventas, una fuerte influencia cultural rusa, Ujú, porque muchos en Rusia, en la Unión, ex Unión Soviética, había muchos migrantes o en tercera, cuarta generación que tenían raíces alemanas. Y un canciller hizo una ley que ellos se podían regresar. Si tú podías decir, ah, no, mira, mi abuelo era alemán y se emigró a Rusia, no sé qué, en 1800X, ¿no? ujú. Entonces regresaron muchos después de 1990. Entonces yo crecí con, pues siempre nos decían, no, es que ahí somos los alemanes y aquí en Alemania somos los rusos. Pero trajeron muchas tradiciones rusas Rusos. Ujú. y las bodas rusas, güey. No Ah, manches, sí, qué chulada. son muy divertidos. Mucha comida, muchísima. Sí, y siempre si alguien no palea, es como, boda estuvo muy mal. Dice, pero si alguien palea, con, no sé, entre familias, entonces boda Buena. exitosa. Sí, sí, pero aún no fui en boda en México porque me dijeron que es también También son muy, muy buenas. muy buenas. Creo que ahí se batallan por el puesto número uno de las Ujú. mejores bodas. Los rusos y los mexicanos. Lo que me encantó, que pues ya fue como después de como de la tradición, ¿no? De ir al civil, etcétera. em, pues llegamos como a las 6 de la noche y nos empezaron a poner a cada mesa, ¡pum!, una botella de vodka, ¿no? Y Sí, cuando se terminaba, otra, ¿no? sí. Y primero comida muy rica, etcétera.
Y ya después, como a las 11, 12, había otra vez otro buffet con caviar, como huevo, así. Sí. Pero también tenemos muchas tradiciones raras de bodas, como cuando llega novio, próximo esposo a su casa y para que alcanza a su departamento o a donde está su novia, necesita como ah, hacer muchos concursos. Ajá. Y familia de novia hace muchos como cosas, como un ejemplo, muchos eh, concursos que necesitas como golpear tantas veces, pero necesitas pagar. Eso se llama como comprar novia. Ajá. Porque, y por cada cosa, como un ejemplo, necesitas como romper 3 vasos, pero para romper necesitas comprar por 5,000 pesos, Ajá, sí. por 10,000 pesos, unas cosas pequeñas. Sí. Y entonces, y poco a poco paga y paga y paga y paga, y así sube, 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 pon cada detalle en el elevador y todo, todo. Y después alcanza y como roba, o como compra y como roba al mismo momento a Ajá. novia. Entonces decimos como cuánto costó la novia y dicen como, sí, tanto pagó su novio para comprar su Órale. esposa próxima. Así, también raro. También cuando ellos los dos ya están casados y entran a buffet para comer, les dan como pan, así pan grande, y ellos necesitan, ¿cómo se llama? Como hacer masticar, Ajá. sí, masticar. Y él y ella, porque es pan con sal, y Ajá. pan con sal es como significa de buena vida, Ok. porque pan para Rusia es muy importante, porque cuando teníamos guerras y todo, Claro. y no teníamos comida, y pan estuvo su única comida, y por Así. esto para Rusia es muy importante. Entonces, cuando hay pan y sal, es como todo va a ser súper bien como Ok. de su vida. Hay muchas tradiciones así Qué también. loco. En Alemania tenemos una parecida de pan y sal. Ujú, Pero cuando tienes nuevos vecinos, antes tú traías ujú. pan, sal y mantequilla. Sí, también mantequilla tenemos, sí, esta cosa. Ya te digo, es por rusos. Tal vez, ¿eh? Tal vez. Llegó. Sí, es que para nosotros sí, eso, pan, sal, así muy importante. Ujú. No sé por qué. Órale. Yo digo, no conozco muchas cosas porque yo siempre era de otra nacionalidad, pero hablé ruso, después ahora mudé a México, no sé de todo, pero sí sé muchas tradiciones muy famosas, así, como bodas, sí, muy raras. Buah, me encantó. Y Sí. luego al final en la boda todos andaban obviamente bien happy, ¿no? Del vodka y Sí, así. no como happy. Bien pedos Sí, solamente. Y yo fui en dos y estuvo así, todos estuvo muy borrachos, muy. aquí en México tienen una costumbre, no siempre la aplican, pero como le quitan al novio el zapato y le ponen, ¿qué le ponen Salsa, como... ¿no? Le ponen, no, el tequila o el Le alcohol. ponen Ah, tequila al zapato, güey, Y ahí pero... tiene que tomar. Y tiene que tomar de ¿de su propio verdad? zapato, Ni sí. sabía. El padrino también tiene que tomar mi zapato. Ah, Entonces, si ok. voy a casarme con una mexicana, ¿voy a No, igual, hacerlo? no, nos invitas a la boda, güey. Va a Sí. ser el fiestón nonón del año, Sí, güey. imagínate Rusia y Rusia, México. México. Boda. Wow. Creo Sí. que es muy buena idea, ¿no? Y la mitad de cuarto pintar de banderas rusas y otra de México y hacer así esta boda. Impresionante. Entonces busco novia. Recuerden, está disponible. Murat. Sí. Sí, ¿Qué buscas en una chica? no sé, creo que ahora estoy en temporada que quiero como familia, crecer familia. Ok. Sí, porque poco a poco todos amigos empiezan a hacer hijos, me empiezan a encantar pasar tiempo con sus hijos Ujú. y se ve muy lindo y todo. Entonces yo sí me veo con una esposa y con algunos 2 niños, sí, pero no sé cuándo voy a cumplir Va a mi llegar el sueño. momento perfecto. Sí, yo sé que no necesitas esperar y en este momento va a llegar. Ajá, así Entonces es. yo ahora vivo tranquilo, soltero Ajá. y haciendo mi vida mejor, trabajando, arreglando todas cosas. Y ojalá que algún día voy a ver a alguien. Sí, porque para mí muy importante cosas familiares, todo. Yo quiero, no tenía, mi padre
en mi vida como nunca y quiero ser muy buen padre. Ya. Es como me da mucho interés para crecer familia. Órale. Porque todo que no tenía quiero dar a mi hijo. Claro. Sí, Ok. sí, no sé, así. Ah, qué bonito. Pero a ver, ¿qué características debería tener la chica? No tardar a citas. Puntual, porque soy bailarín. Yo siempre fui con chicas muy delgadas, Ajá. muy delgadas, no, porque bailarinas Claro. no pueden, Para sí, cargarlas, pues, ¿no? para Sí, cargar, sí, sí. sí, más de 50 kilos no se puede en ballet, porque lastimas la espalda. Claro, Entonces yo tengo mi gusto muy raro, claro. así con chicas. Yo como me gustan chicas muy delgadas, o fitness, así Ok. como así. También que cuando tenía novia, nuestra primera cita fue 10 horas. Así, porque tú puedes hablar Claro. sin parar, es como más interesante, sí. Es buena señal. Sí, y también no estoy seguro aún, pero yo pienso, ¿quiero tener bailarina o no? Porque es muy complicado. Ah, ok, del mismo mundo, sí o no. Ya. Es como al mismo momento es muy mal porque tengo un problema que si yo puedo, no sé, un ejemplo, enamorar de una chica bailarina y después veo que baila muy mal, yo voy a desenamorar Ah. inmediatamente porque es que soy de mundo muy profesional y cuando veo que alguien baila muy mal es para mí como una parte tan Claro. importante. Y no es, yo soy loco por esto. Nosotros así como nacimos y vivimos toda la vida. Pero en el mismo momento cuando tenía novias no bailarinas, es muy complicado porque todos me dicen como, ay, Murat, baila algo, baila. Y para muchas personas es como muy divertido. Para nosotros odiamos a Pues sí, bailar porque nuestro trabajo es bailar. claro. Nosotros regresamos a casa, queremos descansar y así, y siempre como una fiesta, y dicen, ay, Murat, baila algo, baila algo. Y tú quieres disfrutar la vida, yo ya regresé de trabajo, yo quiero descansar. Y esto es muy complicado porque o novia dice, oh, haz algunas vueltas, o como, mira, yo hago bueno, y yo cierro ojos y digo, no muevas, por favor, no muevas. Yo digo, yo no quiero verte como tú bailas, yo no quiero desenamorarte. Así, por esto como muy complicado, de verdad, nuestro mundo, porque digo que si veo que baila mal, yo Ya, desenamoro, de ahí sí. ya Por fue. esto ahora no entiendo, o necesito encontrar muy inteligente no bailarina, o bailarina, pero que entiende este mundo y no va a Claro. hacer estas cosas conmigo. Ah, Sí, órale. O la ves bailando y dices, güey, esa es. sí, también. Yo pienso que algún día voy a tener una estrella de ballet, esposa, porque yo conozco muchos por mi fama de Rusia. A todos son bailarines de Rusia, sí. Y yo pienso que algún día voy a enamorar de una bailarina estrella. Muy bien. Y ojalá que ella de mí. Pues ya saben, manda, abajo en la descripción siempre dejo todas las redes sociales. ¿También tienes un Gracias. canal de YouTube o es en ruso? Sí, no, yo tengo dos canales, una en ruso, otra en Ok. español, digo, sí, como en México. Y ahora voy haciendo mi canal YouTube en México para educación de ballet más. Muy bien. Sí, voy a enseñar muchas cosas por mi educación, metodología, para maestros, para alumnos y todo. Sí, ahora voy a empezar esto. También tengo Instagram, TikTok, todas redes, pero hice pausa muy grande, un año creo. Y ahora voy a empezar otra vez. Órale. Vemos. Pues ya saben, manda, abajo en la descripción voy a dejar todas las redes de Murat para que lo sigan y pues le escriban también, ¿no? Muchas gracias. Sí, igual va a haber una que otra interesada. Que Sí. dice que, No. sí, yo encajo con este perfil que mencionó. Murat, muchas gracias por platicarnos de tu país, de tus raíces, de tu experiencia acá en México. Y pues ya saben, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. ¿Cómo se dice adiós en no ruso? Пока. Pacá. Sí. ¿Como pacá? No, пока. Ah, ok, Es como ok. пока.
Chao, tschüss, agur. Paca, paca. Eso. Muchas gracias.